Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí. Están ustedes escuchando Economía Directa. Muy buenos días, amigos de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro programa Economía Directa. Hoy tenemos como invitados a Andrés González. Muy buenos días, Andrés. Buenos días a todos. Y a Eduardo García. Muy buenos días, Eduardo. Buenos días. Hoy vamos a comentar varios temas, el tema de las elecciones andaluzas, vamos a comentar también sobre la huelga general, vamos a hablar también de las estadísticas de hipotecas y también vamos a comentar sobre la evolución de los depósitos en las entidades financieras españolas. Si queréis, comenzamos por el tema de las andaluzas. A la vista de los resultados que han tenido, que obviamente son absolutamente decepcionantes para el partido en el gobierno, ayer comentaban en Twitter y en Facebook que Mariano y Javier Arenas estaban desolados, que no podían dar crédito a lo que había ocurrido. A mí se me ocurría que realmente la estrategia que han seguido esta gente, que ha sido posponer cualquier reforma seria hasta que pasaran las andaluzas a petición de Arenas, eso es una cosa que es Vox Populi, que ha pasado así, fue evidente desde el mismo mes de diciembre, pues toda esa estrategia evidentemente ha fracasado, no les ha servido para ganar Andalucía. Entonces ahora estamos en una situación en que ni tenemos reformas, es decir, tenemos que cumplir con unos recortes que el otro día yo estimaba que eran como mínimo de 66.000 millones de euros para este año, para poder cumplir con Bruselas. Y tenemos solo pues 9 meses para ello. Evidentemente no lo van a conseguir. Y ahora ni tenemos reformas, ni tienen ellos Andalucía tampoco. Andrés, ¿tú qué valoración haces de los resultados de las elecciones? Bueno, antes de emitir mi valoración, me gustaría darle una prevención a los oyentes y decir que yo soy afiliado de UPyD, con lo cual, aunque aquí intento ser lo más objetivo, lo más neutral del mundo, pues quizás esté un pelín sesgado. Bueno, sí. Bueno, también está bien, desde la perspectiva de un partido que realmente es minoritario, que tiene poco peso tanto en el Parlamento y menos todavía en Andalucía, que ni siquiera ha sacado representación en el Parlamento andaluz, pues yo creo que está muy bien el tener ese punto de vista. O sea, muy bien, pues sí. Vamos a disparar. Creo que lo primero que podemos decir es que digamos, la percepción que tenía el Partido Popular de que había consolidado una situación de partido único y de gran hegemonía ligada a que era el buen gestor que iba a saber reconducir a España, se ha caído en menos de 3 meses. Si con estos recortes que ha aplicado, que son puramente cosméticos para lo que tendrá que hacer, no ha sido capaz de ganar Andalucía y ha obtenido en Asturias unos resultados también decepcionantes, yo creo que la reelección de Mariano Rajoy es más que dudosa, e incluso que pueda acabar la legislatura a poco que la situación se torne convulsa. Creo que deberíamos incidir en la desafección del electorado. Uno de los ganadores de estas elecciones es la abstención. Es una pena que ese descontento político no sea una herramienta fácilmente que se pueda poner fácilmente en valor,
Los partidos mayoritarios no hacen una lectura, digamos, demasiado constructiva de esta gente que no ha votado, pero por contra, bueno, muchos votantes están ciertamente implicados con esta posición de no participar en las elecciones. Mientras tanto, pues nada, el PSOE disfrutará de esta dulce derrota que le va a permitir gobernar con Izquierda Unida, aunque la verdad que el panorama me parece muy preocupante para Andalucía, porque Izquierda Unida de Andalucía pues tiene unos postulados bastante duros, ¿no? Hemos visto que incluso entre varias facciones, varios sectores de Izquierda Unida hay una defensa del estalinismo, de las juventudes comunistas, con un club de montañeros que tiene un lema de los años 40, ¿no? Todavía clavando, ¿no? Haciendo una mención al asesinato de Trotsky. Yo creo que la primera ilusión de noviembre del PP nos va a arreglar la situación con una vuelta al ladrillo, y el crédito es tan ingenua como creer que ahora los trabajadores van a estar más protegidos por un gobierno de izquierdas. El ajuste que toca hacer es impepinable porque dependemos de la financiación exterior, y probablemente pues un gobierno del PSOE en Andalucía pues no va a permitir reducir las estructuras, reducir la burocracia para digamos, garantizar los servicios básicos, ¿no? Se va a perder mucho dinero por el camino, y yo creo que los andaluces van a tener el efecto contrario de lo que desean. Por otro lado, y haciendo referencia a mi partido en Andalucía, pues hemos conseguido 140.000 votos. Partíamos de 25.000. En votos es un buen resultado, pero quedando fuera del Parlamento por los mínimos electorales de cada provincia, pues es un resultado muy decepcionante. Que no hayamos podido movilizar a tanta gente que ha dejado de votar al Partido Popular y al Partido Socialista, que entre todos rondan casi 1 millón, pues la verdad que es frustrante. Pero bueno, por otro lado está el resultado de Asturias, donde UPyD ha podido entrar en el Parlamento con un escaño que puede ser decisivo si como parece, el Partido Socialista logra un escaño más en Asturias con el voto emigrante, y hay un empate técnico entre el PSOE e Izquierda Unida por un lado y Foro y PP por el otro, con 22 escaños cada uno. Puede ser una buena prueba de fuego para UPyD para demostrar que puede formar gobiernos responsables, comprometidos con la austeridad y con el estado del bienestar, con la sanidad y la educación. La propuesta de Foro es tan poco realista como la de Izquierda Unida. Por poner un ejemplo, ha presentado unos presupuestos expansivos que fueron rechazados en la legislatura anterior, y por eso convocó elecciones, y en este programa electoral presenta iniciativas como el cheque bebé o la creación de un fondo minero regional. Yo creo que algo totalmente fuera de la realidad. Habría que pensar por qué el votante español se deja todavía influir por las marcas políticas, ¿no? En las que pedir más gastos sin más pues es algo que tiene bastante éxito. Muy bien. Se acaba de incorporar al programa también Manuel Serra. Muy buenos días, Manuel. Hola, buenos días. Y muchas gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí, porque creo que te encuentras bastante fastidiado, que te hiciste ayer daño en la espalda, ¿no? Nada mortal. Fastidia, pero no mata. Bueno, pues se agradece mucho que hagas el esfuerzo de estar aquí en el programa. Pues Eduardo, si quiere dar su opinión de los resultados de las elecciones, pues nada, adelante. No, pues yo lo veo primero como desafección de los propios, ¿no? Porque Rajoy ha definido su política por resultados, no por procesos. Entonces, si no hay resultados y el paro sigue subiendo, obviamente pues te quedas sin política. Aparte que la primera medida que toma es subir los impuestos, es como si Zapatero la primera medida que hubiera tomado es peregrinar a Lourdes. Es decir, sus seguidores no lo entienden. Y luego, segundo, cada vez hay un mayor espacio entre las estimaciones de lo que se está haciendo aquí y lo que tenemos nosotros y lo que tienen fuera de aquí, de España.
Es decir, la gente cree que se han hecho grandes reformas y grandes cambios y fuera se entiende que no se ha hecho nada. Sí, sí, o sea que es que la percepción, o sea, el discurso de los medios, el discurso de la gente de la calle es que aquí se han hecho unas reformas muy grandes y sin embargo fuera la interpretación es que realmente casi ni se ha empezado, ¿no? Exacto. Ah, ya, ya. Sí, sí. Sí, sí, entiendo. No, no, Corroboro esa visión de gente que está en Bruselas lo que dicen los propios italianos, que fijémonos quién lo dice de España, es eso, ¿no? Que excepto la reforma laboral, el resto de reformas no tienen ningún tipo de calado. Bueno, y la laboral ya veremos, ¿sí? Porque si se supone que lo que hay que hacer es tomar medidas deflacionarias para abaratar el precio del factor trabajo y que así se pueda impulsar las exportaciones, que ya sabéis que yo no estoy muy de acuerdo con esa teoría, pero bueno, es respetable. Sí. Dentro de lo que es la vista, o sea, la visión de un economista clásico, pues bueno, pues es respetable ese punto de vista, pues es que la reforma laboral que se ha hecho, yo dudo muchísimo que vaya a abaratar más que muy levemente los costes del factor trabajo. Desde mi punto de vista, cuando salió la reforma laboral hice una estimación y calculé que sería como 1,5 puntos en 5 años, lo que bajaría los costes del factor trabajo. Si me equivoco y es más, pues bueno, entonces estos señores, estos economistas clásicos se alegrarán mucho y si no me equivoco realmente no valdrá para nada de lo que ellos pretendían. En fin. Bueno, Manuel, dinos cómo valoras tú el resultado de las andaluzas. Bueno, a ver, lo primero es que sí resulta evidente que el Partido Popular, por algún motivo, no ha sido capaz de retener los votos que consiguió hace 3 meses. El por qué, sinceramente, conozco muy poco Andalucía como para permitirme el lujo de opinar sobre lo que allí han decidido. Valga mi respeto por la opinión, por el libre depósito del voto, y a partir de ahí ya cada uno, la grandeza de la democracia es que cada pueblo obtiene en teoría lo que se merece, aunque esto ya sé que hay que matizarlo. Me llama la atención sobre todo el aumento de la abstención y lo interpreto como que ninguna de las opciones ha conseguido convencer a una franja importante de votos que ante la duda han decidido, pues, es que no se han sentido animados a ir a votar, simplemente. Unos porque a lo mejor era la continuidad y por tanto no les iban a votar, y otros porque no les habrán ofrecido una esperanza, un horizonte, un algo en lo que irse ahí a buscar. Eso en cuanto a lo que se refiere a la valoración que podemos decir política. Yo de los dos partidos tomaría buena nota de decir, bueno, esos cientos de miles de votos que no han ido en 3 meses, lo han dejado estar, ya no quieren saber nada, empezaría a pensar cómo, si quieren, si pueden, se los traen al redil. A lo mejor hay gente como tú, Juan Carlos, que opina que esto empieza a cambiar. Y a lo mejor empieza a cambiar por Andalucía. Es decir, la gente, si se desafecta del sistema electoral, hay riesgos, evidentemente, claro que los hay. Es decir, Hombre, eso te puede llevar a derivas que no son buenas, o sí, cuidado, o sí, yo ahí no voy a meterme. La parte económica, hombre, pues le crea un problema o una oportunidad al gobierno central. Puede convertir a Andalucía en la Grecia española. En el ejemplo de cómo, a ver, en el ejemplo de cómo va a lucharse contra la reducción del déficit, caiga quien caiga, en cabeza ajena. Porque esto, hacerlo en Cataluña o en Valencia o en otras comunidades autónomas que estén muy endeudadas, es pegarse patadas en el trasero propio, en sus propios electorados. Acaban de ponérselo perfecto para que pues tengan la excusa para aplicar la disciplina fiscal más aparente, más mediática, precisamente en esa zona. sí, desde luego lo que comentabas de la abstención, a mí personalmente me parece que
que a esta gente le da lo mismo que vote un, No, cua- esta un gente cuare- puede mantener el sistema con un 45% de participación tranquilamente. y con menos, sí, vamos, y con un Bueno, 30, menos. yo estoy convencido, ¿eh? Sí, pero perdiendo elecciones ya no es tan bueno. Perdiendo, bueno, pero a ellos les da igual, o sea, si hubiera un 70% de abstención, a ellos les daba igual. Ellos compiten con la Pepsi, o sea, lo que haga el naranjo les da igual. Pero vosotros habéis Ellos visto la cara. Coca-Cola y Pepsi. ¿Habéis visto la cara de Arenas y de Báñez? A eso le llamo yo ganar. ¿Qué caras? No, yo no sé hasta qué punto. A ver, aquí claro, el sistema como tal sí que puede continuar, pero los individuos, la carrera política de Arenas debería de estar terminada. Bueno, pero yo creo que ahí ha entrado lo que decía Eduardo, que los fanboys del Partido Popular pues sencillamente se han sentido traicionados, ¿no? Por las primeras medidas tomadas por el gobierno, lógicamente. O sea, la subida de Yo lo veo. impuestos, les ha sentado a buena parte del electorado del PP, les ha sentado como una patada donde yo te diga, ¿eh? Es O que sea, les han porque engañado. No, eso es. yo lo veo en el voto flotante, en el que se pasó del PSOE directamente al PP en noviembre. Me arriesgaría a hacer una hipótesis. Digamos que la conciencia autoritaria que existe en nuestro país por un legado histórico sustituye en un momento dado un caballo perdedor por uno ganador, una autoridad perdedora por otra ganadora, y ahora, como he visto que con las dos pierde, o que las dos pierden, pues se ha desvinculado. Son los indecisos, el grupo de voto que cambiaba de un lado para otro, el que creo que se ha ido. Porque el voto de izquierdas, digamos así, concienciado, ha acabado en Izquierda Unida. Izquierda Unida ha crecido en 100.000 votos. El PSOE ha perdido mucho más, me parece que era en torno a 300, 400.000 votos. Pero claro, es que el PP ha perdido 450.000 Pues ya está. votos. Que se han ido. No, Sí, no sí, se han ido a ningún sitio, se han ido a la abstención. Exacto. Sí, sí. Sí, ese sentimiento de verse traicionados que decía Eduardo, sí. Pero unos y otros. Sí, bueno, pero que a mí también Bueno, lo que me el PSOE hay un desgaste del gobierno, eso está claro, pero el PP ya no tiene ese entusiasmo para ganar al campeón. No. Que es lo que Más allá de la aspirante. foto, más allá de la foto de cómo han quedado estos resultados, creo que hay un movimiento de fondo muy importante, ¿no? O sea, hay un grupo de gente muy, muy numeroso que ya no se cree a PP ni a PSOE. Es verdad que no se ha instrumentado ninguna alternativa y que Izquierda Unida como bisagra, yo creo que va a acelerar el desastre del PSOE andaluz. A mí me recuerda mucho a la victoria del tripartito. No les auguro un buen futuro. Creo que hoy están muy contentos con ese triunfo de la izquierda, pero que van a salir con los trastos, tirándose los trastos a la cabeza en muy poco tiempo. Bueno, está claro que el ajuste fiscal que necesita hacer Andalucía lo veo complicadísimo, porque es que todo el discurso de los economistas de Izquierda Unida, yo sigo bastante lo que dicen Juan Torres, por ejemplo, que Juan Torres creo que no es militante, pero bueno, tiene muchísima influencia sobre Izquierda Unida, o de Alberto Garzón, que también recordemos que es diputado al Parlamento Nacional por Málaga. Pues es que en la dirección de aumentar el gasto público. O sea, no de disminuirlo. Entonces, ¿cómo les haces comulgar con eso? Es que no van a tragar con eso. O sea, Bueno, hay una herramienta, Juan Carlos. En este cambio, en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que se va a aprobar esta semana, una de las disposiciones es que se puede suspender la autonomía por motivos que ya no son de seguridad. Pues nos vamos a divertir como hagan eso, ¿eh? Yo creo que el pulso va a estar servido. El Alberto Garzón, entre otros, dice: queremos ser como los compañeros griegos con la lucha en la calle. Por eso. Me parece que llevar la Cale Borroca a las calles de España, pues bueno. De momento las van a llevar a las calles, la van a llevar a las calles de Andalucía, y como el gobierno del Partido Popular intente controlar el presupuesto de Andalucía, vamos. Sí, no, se hablará tanto de la democracia, de los mercados, ya tenemos un enemigo exterior. Será perfecto para su retórica. Sí, pero el problema
que yo veo es que ¿por qué están tan a el tema el gobierno central cuando debería haber temas mucho más importantes? Es decir, estamos viendo el puente de mando del Titanic y están discutiendo sobre trienios, cuando su principal preocupación debería ser impedir que vengan los hombres de negro. Totalmente de acuerdo. Que ya están enviando, digamos, sus avanzadillas aquí para investigar el tema. Anda, que sí las están enviando. Desde luego que las están enviando. Y muchas veces las están enviando sin que trascienda al. Ponía José Carlos Díez ayer en Twitter que venía una misión especial de, no sé cómo lo denominaba, de la Unión Europea a supervisar España más de cerca, más allá de lo que salió hace un par de semanas. No sé si habéis podido profundizar en eso, pero me parece muy preocupante lo que ponía. Y la nota de Bloomberg sobre el resultado de las elecciones, pues tampoco lo veía como un fracaso de la firmeza del gobierno en la lucha contra el déficit. Ese es el mensaje justo que no deberíamos mandar y que yo creo que constituye un fracaso en esta espera por Andalucía de estos 3 meses que hemos perdido para hacer los ajustes que hubieran evitado un desastre seguro, ¿no? Y además es un síntoma terrible de debilidad, o sea, de falta de apoyo en las. O sea, el mensaje que van a percibir desde fuera es que el gobierno no tiene apoyo en las calles para sus reformas. O sea, que carece totalmente de ese apoyo. Entonces, claro, eso es peligrosísimo. Vamos a ver, es que a veces, yo te insisto en lo de las oportunidades. ¿Te acuerdas de que siempre he estado pegando la paliza con que el tema de Grecia fue un tema de que en vez de ponerse de perfil se pusieron delante de la Comisión Europea? Pues me parece que el gobierno andaluz, si tira por ese camino, va a jugar el mismo papel Grecia, que están queriéndolo jugar. Se van a poner delante del toro y le va a venir de maravilla al PP para demostrar la firmeza de su vocación. Vamos, yo creo que el presupuesto lo van a cuadrar gracias a Andalucía. Allí, a martillo, y que salgan a la calle, porque cuando las farmacéuticas no quieran suministrar a los hospitales andaluces, porque el gobierno central no avala sus créditos como a otras comunidades autónomas, pues porque no cumplen con la disciplina fiscal, cuando no le hagan una operación de refinanciación con los proveedores porque no hay disciplina fiscal tampoco, van a ponerse la medalla delante de Bruselas y le van a crear una situación insostenible a Andalucía, ¿eh? Pero el problema no es Andalucía. O sea, el problema, aquí hay 17 Grecias. O sea, Comunidad Valenciana, tengo aquí unos numeritos: ingresos 10.000 millones, gastos 14.000. Castilla-La Mancha, obligaciones reconocidas 9.200 millones, pagos 5.700 millones, el resto lo deja de ver. Es decir, tiene unos gastos de 9.200 millones y aproximadamente el 40% no los paga, los deja de ver para cuando X tiempo. Madrid cierra el presupuesto, pero hemos descubierto que cierra un presupuesto con estimaciones, no con datos. O sea, no un presupuesto, perdón, las cuentas del año pasado. Y luego dice que las cuentas las cerró no con los datos, sino con estimaciones. Vamos a ver, señores, las estimaciones son para el futuro. Para el pasado hay que hablar de datos. Y estos señores han cerrado unas cuentas sin tener los datos reales. ¿Esto qué es? Esto es Grecia. Grecia es el descontrol. Es decir, nadie sabe lo que hay. Y da miedo mirar. Da miedo mirar. La intervención en las cuentas autonómicas tardan 2 años en cerrar las cuentas. Es una barbaridad que se tarde en 2 años. Pero bueno, me gustaría meter una matización respecto a la idea que casi todos tenemos hecha sobre Andalucía. Y en términos de stock de deuda y de déficit no están tan mal como pueda estar Valencia o como pueda estar Cataluña. En parte porque han tenido una financiación muy generosa en el pasado, que les ha permitido, digamos, con los fondos de solidaridad, cohesión o como los quieras llamar, mantener buena parte de su estructura. Probablemente con la nueva financiación, el nuevo sistema de financiación, empiecen a sufrir y se sume al ajuste, ¿no? Y luego, pues con un 30% de paro que tienen y gente muy arraigada en las zonas rurales, también es verdad que las elecciones están muy condicionadas por esa estructura social, ¿no? Yo desde luego da pero auténtico miedo estos números que acaba de decir Eduardo, que son unas cifras abismales. Es opacidad, es lo mismo que Grecia. Es decir, ¿cuánto fue el déficit? No se sabe. ¿Se presentan cuentas mensuales? No. Se presentan trimestrales y con un formato que parece una comunidad de vecinos.
Y además que hay sorpresas, porque de repente el déficit aparece en el último trimestre, cuando ya se ha cerrado el año, claro, ya no se puede hacer nada. Sí, porque en Grecia, paso por paso, esas cuentas. Es opacidad, nadie sabe lo que hay, son sorpresas. En el tercer trimestre, recordemos que parecía que iban a cumplir con los objetivos de déficit y de repente todo aparece en el cuarto. Y bueno, hay un dato que esto no puedo dar el nombre de la persona que me ha facilitado la información, pero es un economista que trabaja en el ministerio, que esta persona en conversación privada me dijo el otro día que las cifras de déficit de las corporaciones locales que directamente se las han inventado. O sea, que ellos están llevando los datos de las corporaciones locales, de ayuntamientos y diputaciones, y que todavía no están esos datos. Es decir, que esa cifra que han dado no sabe, o sea, él, que es una persona que está metida en la contabilidad de corporaciones locales, no sabe de dónde han sacado esas cifras porque ellos no las tienen en el Ministerio de Economía. Si no tienen las autonomías, ¿cómo van a tener los miles de ayuntamientos? Claro, es imposible. Entonces dice... Sí, Eduardo, perdón. Que cuando vengan en Europa, es decir, presénteme usted datos mensuales consolidados de la administración de ingresos y gastos. No hay. No hay, como mensuales, ni trimestrales tampoco. O sea, trimestrales con mucho retraso y cuentas de la comunidad de vecinos de calle Pimpollo 4. Y el tema que dice, ¿y cómo? Y le pregunté yo a este hombre, digo, pero bueno, ¿y entonces cómo han sacado ese dato? Y dice, pues muy sencillo. Han cogido el gráfico, han prolongado la línea y dicen, pues aquí ha caído. O sea, ni más ni menos, es que no lo pueden haber hecho de otra forma porque no tienen un solo dato. O sea, bueno, pues en esas estamos, con las estimaciones del déficit, o sea, que es tremendo. Bueno, yo sé que... ¿Qué piensas tú de esto, Andrés? No, silencio y temor. Bueno, pues nada, es que es cierto que el descontrol de las cuentas de las autonomías y de los ayuntamientos pues es un clamor, ¿no? El problema es que esté descontrolado, no la magnitud del agujero que han causado, porque después de todo, si vemos en las cifras de déficit, la partida de los ayuntamientos pues es muy pequeña. Por mucho que se haya desviado, pues que puede tener un impacto de medio punto, un punto. El problema es la falta de control, ¿no? Con nuestros, es decir, la desviación puede ser grande respecto a lo que tenían, pero no se ve ninguna voluntad de meterlo en cintura. De hecho, cuando ves a muchos de los partidos políticos opinar, pues son grandes defensores del municipalismo y de la autonomía, ¿no? O sea, sin caer en la cuenta de que ahora mismo estamos todos en el mismo barco, ¿no? Como estaba Eduardo, que estamos hablando sobre cuáles son otros problemas muy menores, centrándonos en la polémica y con el de al lado, sin darnos cuenta de lo que está en riesgo es la soberanía de todo el Estado español. Sí, desde luego el tema de los ayuntamientos es aterrador. Aquí al lado de donde estoy yo, que es un municipio que conozco muy bien, porque ha sido como mi segunda casa desde que tenía 10 años, que es Alcorcón, pues esta gente estaba hablando de un déficit, creo recordar que era de 100 millones o poco más, hasta las elecciones, y de repente al pasar las elecciones descubrimos que tienen 600 millones de euros de déficit. Muy fácil, una cosa maravillosa, con una población de 180.000 habitantes. Es que es algo tremendo lo que hay metido por ahí, y el problema es lo que dice Eduardo, que no se sabe realmente lo que hay. O sea, nadie sabe qué es lo que tenemos entre manos. O sea, alguien es capaz de decir que tenemos el 8,51, el 10, el 11, el 13, es que nadie puede decir qué es lo que tenemos de déficit ahora mismo. O sea, y yo pienso que fuera de España cada vez se están dando más cuenta de que esto es así. Yo creo que hay pánico creciente fuera. Pues cuando vienen aquí a preguntar y les dicen, sí, bueno, le voy a explicar lo que es el fondo de suficiencia. Entonces a la gente se le empieza a caer la mandíbula. O cuando les dicen, no, el estaba presupuestado en transferencias a las comunidades 5, y luego van a los presupuestos de las comunidades y salen 7. Claro, entonces
porque es que a mí me debían un dinero que me lo van a pagar porque lo voy a exigir en Madrid. Pero oiga, el Madrid no lo ha presupuestado. No, para mí no me importa. Claro, entonces hay pánico creciente, se nota. Sí. No, y además que cuando uno va al ex-CLS que han presentado las comunidades autónomas, el ex-CLS de la comunidad de propietarios al que se refería antes Eduardo, y lo compara con las cifras que da, por ejemplo, la IGAE, dice, bueno, pero aquí esto no me cuadra por ningún lado, pero ¿de qué va esto? Pues es que no sé. No cuadra. Por ejemplo, con Castilla-La Mancha, con el este saldría un déficit del 10 y pico por ciento. Luego le dan un 7 y pico en la presentación que hicieron. Por cierto, ellos presentan cuentas a finales de febrero y las cuentas es Castilla-La Mancha tanto de por ciento de déficit, Castilla-León tanto por ciento de déficit. No hay ni ingresos, ni gastos, ni nada. O sea, son unos números que parece la lotería de la semana, digo, la quiniela de la semana. Sí, y así. explican si ha subido los ingresos, si han bajado, no. Es una hojita. No, es además que es muy muy difícil de interpretar esa hoja, es tremenda. Bueno, si queréis pasamos a hablar ya del tema de la huelga, o si, como vosotros veáis, pasamos ya. ¿Tú qué opinas, Andrés? ¿Cómo ves el tema de la huelga, que la tenemos ahora mismo a 3 días de vista para este mismo jueves? Bueno, desde luego yo creo que las perspectivas que había sobre la huelga antes de las elecciones andaluzas, yo creo que tenemos que revisarlas. Yo no creo que la huelga vaya a ser un fracaso como se preveía. Desde luego tendrá mucha más repercusión que la última que tuvimos hace unos meses. Y el problema es que cuáles son los objetivos de esta huelga y cuándo se va a convocar la siguiente. No creo que tardemos demasiado, porque con la presentación de los presupuestos sí que habrá motivos para manifestarse. Y por otro lado, pues es una pena que no tengamos esta oportunidad, si finalmente la huelga no es un fracaso, de renovar a los sindicatos, ¿no? Veía este fin de semana su intervención, su exposición en televisión, y aquello pues parecía una excursión del Inserso a Ibiza, ¿no? La edad de ninguno de los portavoces bajaba de 55 o 60 años, y son gente que se preocupa nada más que pues un porcentaje de trabajadores mínimo, ¿no? Del 5 o el 10% de trabajadores que llevan más de 20 años en la misma empresa y que quieren atornillar los derechos de esa gente a costa de lo que sea. Y esa costa de lo que sea, pues es un 50% de paro juvenil, o más de un 90% de los nuevos contratos temporales. Bueno, es una pena, y yo no comparto contigo, Juan Carlos, que esta reforma laboral, que me parece una oportunidad perdida, no vaya a bajar los salarios muy fuertemente, ¿eh? Estamos viendo que en Grecia los salarios se están bajando un 20%. Bueno, pero en Grecia se han cargado los convenios colectivos, ¿sí? En España también. Está por ver el descuelgue de las empresas el descuelgue que hay de las empresas de los convenios. Yo no lo veo nada claro que tantas empresas se vayan a descolgar de los convenios, ¿sí? Y vayan a pasar a convenios de empresa. Yo creo que el mecanismo más allá del convenio va a ser la herramienta de negociación de situaciones extraordinarias en el que todos van a tener varios trimestres de menos ingresos, y la herramienta de negociación para las pymes, en el que hace falta pues ir al comités intersectoriales, en fin, no sé ni los nombres de las instituciones que tienen que intervenir para que se apruebe ese descuelgue, pero creo que por la vía de las pérdidas en una misma empresa en varios trimestres, una reducción de ingresos, va a haber situaciones en las que sí se pueda bajar de categoría, o si se puede aceptar el cambio de las condiciones laborales. Y bueno, pero eso está por ver, ¿eh? De todas maneras, cómo se lleva a cabo eso, ¿eh? Yo no lo veo nada claro. Sobre la huelga, ¿usted qué opina, Eduardo? ¿Cómo ve No, lo que yo decía antes, de que no hay un gran salto entre lo que aquí se creen que han hecho y lo que se creen que han hecho afuera. Y
Entonces, hablar de la reforma laboral, que probablemente no va a tener tiempo ni de aplicarse antes de que sea reformada, por ejemplo, los hombres de negro, pues tampoco tiene mucho sentido. ¿Usted cree que...? Si la estrategia del PSOE es de hacer lo que hicieron en Grecia a la derecha, que es decir, montar la bronca, conseguir un gobierno de coalición y luego firmar todo lo que le pusieron por delante, porque no se queda más remedio, al fin y al cabo, pues bueno, pues sí puede funcionar, pero se carga el país, claro. Sí. De todas maneras, la retórica de la huelga está clara. ¿Cuál es, no? Vamos a resistirnos a la presión de los mercados, no vamos a consentir que los mercados impongan lo que hay que hacer en España. Lo que hay detrás realmente, pues en fin, entre los convocantes ya sabemos lo que es la defensa ellos lo que quieren es controlar las calles, tanto comisiones como la Unión General de Trabajadores, y esto forma parte de su estrategia, sencillamente. Aquí vamos a hacer... Pero con la amenaza real de grandes despidos inmediatos. Es decir, ya puede empezar a generalizarse un clima de miedo, que ya no es lo mismo hacer huelga, porque en general los que hacen huelga son los que tienen trabajo. Y eso cada vez va a estar más en cuestión. Sí. Sobre todo si, como parece el amigo Draghi, pues una semana o dos no se pone el aparato. Y deja que, a raíz de los presupuestos, deja que la prima de riesgo se vaya por encima de 400. Sí. Bueno, el medio que va a tener ahora mismo la Unión Europea, o sea, lo tienen más fácil imposible. Nosotros estamos pendiendo de un hilo, o sea, lo que separa a España de la quiebra es un hilo que se llama Banco Central Europeo, y por lo tanto, como estamos dependiendo de un solo agente para financiarnos, es decir, eso de decir que son los mercados los que nos presionan, eso es una tontería. Los mercados no nos presionan nada porque los mercados ya han desaparecido de España. O sea, aquí los mercados se ven en lo que cotiza la deuda autonómica en el mercado secundario, 800 de spread. Ese es el mercado. Exactamente, ese es el mercado. Y lo que está por debajo de eso, es el Banco Central Europeo. O sea que ahora quien nos puede presionar es sencillamente el Banco Central Europeo. Y si, como usted dice, Eduardo, el Banco Central Europeo en un momento dado dice que a España hay que apretarle las clavijas, pues sencillamente nos llevará nuestra deuda donde le dé la real gana. O sea, entre donde estamos ahora, que son 340 o 350 puntos básicos, y los 800 a los que debería cotizar realmente la deuda española, pues tiene todo el recorrido que quiera. Sí, Manuel. Bueno, tiempo por venir futuro, y sí que diga la verdad, el comportamiento de la derecha en Grecia fue realmente irresponsable, pero digamos dejó que el PASOK se consumiera en sus propias contradicciones. En este caso el PP puede jugar de corazón en la carta de voy a hacer las reformas, tengo mayoría absoluta y puede arder la calle, pero por lo menos me aseguraré que me sigan financiando y podré comprar voluntades en algunos sitios o en otros. La duda que tengo yo es hasta qué punto el PSOE podrá jugar la carta de mantenerse al margen, hacer como que no tiene nada que ver, antes de que, vista la experiencia griega, que de todo se aprende, Berlín, París, Bruselas y el señor Draghi se planten delante de Alfredo Pérez Rubalcaba y le exijan una declaración pública y el voto a favor, vamos, de los presupuestos, el voto a favor de la reforma laboral o de lo que haga falta, con lo cual le destruirían el discurso. ¿Me explico por dónde voy, no? Yo no creo que Rubalcaba vaya a entrar por ese camino, ¿eh? Yo creo que Rubalcaba ahora mismo, su discurso es un discurso de yo voy a defender a la clase trabajadora contra los mercados, contra las exigencias del gran capital internacional,
y a mí lo demás me importa un bledo. Juan Carlos, son capaces de mantener los dos discursos en paralelo, ¿eh? No olvidemos que han votado a favor de la reforma financiera que ha prestado más de 100.000 millones a la banca, y el PSOE ha estado ahí. Cada vez que ha habido que hacer pues la reforma de Constitución o ha habido algún match ball en Europa, han sido capaces de decir una cosa en Europa y otra cosa en bueno, eso sí, tienes toda la razón, ¿eh? Son perfectamente capaces de hacer eso, sí. Eduardo. Sí, Eduardo. Sí. Sí, no, ¿qué opina? ¿Qué postura puede tomar el PSOE respecto a la huelga, respecto a las medidas? Porque se supone que a partir de hoy es cuando empieza lo bueno, ¿no? De las reformas, que el PP estaba esperando a que pasaran las elecciones andaluzas para que se suponía que iba a ganar por mayoría absoluta. Bueno, lo que pasa es que aquí se suponían muchas cosas. Se suponía eso y se suponía que iba a hacer grandes reformas en el presupuesto. Después la alternativa es que diga que ella va a hacer recortar 5.000 millones de aquí y de allá y que el resto de las comunidades autónomas y hasta luego lucas. Que es lo mismo que pasa con Rajoy siempre, ¿no? Que es como lo de típico. La semana que viene hablaremos de las reformas o de los recortes y la semana que viene nunca llega. Es decir, que el programa oculto de Rajoy siempre lo vamos a saber por entrega la semana que viene, pero no se sabe nunca. Y a mí lo que me temo es eso, que le va a llegar la presentación de presupuestos y va a ser el anticlímax. Claro. ¿Y para cuándo están previstos los presupuestos exactamente? Esta semana. Para finales de esta semana. Ajá. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que presentan, porque puede ocurrir también. Eso sí. Sí, Eduardo. Porque si el recorte son las comunidades y entonces el gobierno central, pues en realidad el sistema que tenemos en realidad se parece mucho a un sistema feudal, donde está el zar y los boyardos. Y hay una relación de mutua dependencia, pero tampoco puede del centro mandar lo que sea, los recortes que hay que hacer en las autonomías. Porque dependen de ellos también. Bueno, y que se presenta un panorama como el que comentaba antes Andrés, ¿no? Que si las autonomías empiezan a rebelarse, a decir yo aquí no recorto, pues ellos rebelarse, digamos, por lo bajo, no es rebelar, sino hacer lo que les da la gana. Eso es, no hacer una declaración y decir aquí nos rebelamos contra las imposiciones del gobierno central, somos los defensores de la autonomía de nuestro de nuestro país, o como lo quieras llamar. Claro, es que el precedente que ha habido este año es las autonomías o ayuntamientos no han tenido dinero porque no han tenido financiación, no han tenido recaudación. ¿Cómo han reaccionado ante eso? Han seguido gastando sin pagar. Eso es. Se han dejado... Es aterrador. Es decir, usted se queda en el paro, sigue gastando lo mismo, pero lo único que hace es dejar pufos. Así es, eso es. Creo que los pagos realizados en total eran como 120.000 millones, ¿no? Las obligaciones reconocidas eran 150.000, si no recuerdo mal, ¿no, Eduardo? Es decir, que hay... Ahora, y han conseguido que el gobierno ahora les financie por dos lados. Primero por los impagados y segundo por lo que se quieren sacar ahora de Hispabonos, que curiosamente ha coincidido con el ataque a nuestra deuda soberana. Puede ser que no tenga relación o puede ser que sí. Sí, la falta de firmeza del PP, que bueno, en parte quien recibe el grueso de esa inyección son los gobernantes del PP en las autonomías, ¿no? Por ahí podría haber una quiebra de la unidad del Partido Popular a la hora de ver quién asume ese recorte. Y añadiría otro punto más de tensión que ha surgido este fin de semana, que no me parece menor, que ha sido el cambio en el organigrama en Convergencia Democrática con la sucesión hereditaria de Oriol Pujol, que pasa a ser el secretario general, ¿no? Con el ascenso a presidente de Artur Mas, la salida de Jordi Pujol. Y en esas declaraciones pues se ha pedido nada menos, se propone como un objetivo la independencia de Cataluña fiscal, con su propia hacienda, etcétera, ¿no? Ahí vamos a tener otro pulso, pues yo creo que del mismo calibre que el de Andalucía. Sí, vamos, a mí me parece... Sí, Eduardo. No, que le pone un problema al PP porque ya cada voto que haga con ellos lo tiene que explicar muy bien.
es otro golpe muy fuerte a sus bases. Sí. Y luego está desde luego el problema que va a tener el PP, yo creo que es que las autonomías, la mayor parte de ellas, no se van a revelar explícitamente, sino que sencillamente va a pasar lo que decía usted, Eduardo, que van a hacer lo que les dé la real gana. Y luego, cuando llegue el momento, con este precedente que tenemos, esas dos vías de financiación que ha comentado, es decir, yo tengo un problema que no pago. Lógicamente, si sigo sin pagar y sin pagar, a mí va a llegar un momento en que los proveedores no me van a querer atender, lógicamente. Pues eso se lo han solucionado. Y luego está el otro problema, que es decir, mi otra vía de financiación, que es la emisión de bonos, pues también me la van a solucionar. Es Pues, muy grave, cómo se ha solucionado, Juan Carlos. Porque... Claro. Entonces, ¿cuál es la consecuencia, Andrés? La consecuencia es que los incentivos para yo controlarme con los costes políticos que tiene un control de unos recortes en el déficit como los que se quieren hacer, que son unos costes políticos brutales. Hay que entender que la mayor parte de los recortes tendrían que hacerse en subcontratas a empresas que son empresas afectas a los partidos, es decir, son empresas que realmente son como tentáculos de los partidos políticos. Tal cual. Entonces, ¿qué incentivo van a tener para hacer eso? Ninguno. Que desaparece totalmente. O sea, yo lo veo sumamente improbable. No ya que recorten los 60 y tantos mil millones que decía yo en mi artículo, sino que recorten siquiera los 37.900 millones que decía de Guindos hace un mes. O sea, van a hacer trampa y digo porque es peligroso esta financiación a las autonomías, ¿no? Me parece que pagar a la gente que ha hecho un trabajo es algo pues que es de pura decencia, ¿no? Es la diferencia entre un Estado casi delincuente y un Estado normal, ¿no? Que pague sus trabajos. Pero cómo se ha financiado es algo muy peligroso, ¿no? Porque tenemos la financiación para España vía BCE a 3 años y graciosamente se ha concedido una financiación extra a comunidades autónomas y ayuntamientos nada menos que de 10 años con 2 de carencia. ¿De dónde nos hemos sacado que vamos a poder financiar esos 7 años extra? Es que es un ejercicio de puro voluntarismo. No estamos muy lejos de lo que se hizo con el plan subvención al automóvil, al carbón. Yo veo que esto es un revival de 2009. No sé si quieres añadir algo más sobre esto, Manuel. No. Ambos puntos de vista me parecen correctos. No. Vale, pues sí. ¿Cómo ves lo de Cataluña, Manuel? ¿Cómo lo veo? Es que Juan Carlos me lo ha oído comentar en alguna conversación privada. La fecha clave es 25 de abril de 2014. El tercer 300 aniversario de la batalla de Almansa. Que en algunos sitios no dice nada. Y sabéis que aquí en Valencia se dice que cuando el mal ve d'Almansa a todos alcanza. Que es casi fácil de traducir. Cuando el mal viene de Almansa a todos nos pilla. Entonces, esa es la clave entendida por parte de todo el movimiento. Bueno, es 1707, pero bueno, al final todo el mundo lo asume. En 1714, la fin de la guerra de sucesión, 300 años, es una guerra simbólica y un cambio de situación política que ahora se pretende revertir. Eso en el imaginario colectivo, simbólico. En lo práctico, de verdad, no lo sé. Hay fuertes tensiones. Y a lo mejor se puede solucionar con un cambio constitucional de corte federalista. Pero, como siempre que abres la caja de Pandora, vete a saber. Sí, Eduardo, iba a añadir algo antes. No, era sobre la financiación autonómica, que tenía interés la forma cómo iba a hacer el gobierno para sacar los llamados hispabonos. Porque sí, coméntelo, sí. Porque si lo más fácil es que el gobierno emita deuda propia y le envíe el dinero a las autonomías, pero si quieren emitir deuda, digamos, autonómica con aval del Reino de España, eso nos va a dar una idea de cómo cotizaría un bono del Reino de España sin el soporte del BCE. Es verdad. Porque es muy probable que Draghi no compre deuda periférica, o sea, deuda de regiones, digamos, aun por más aval que tenga del Reino de España. Entonces, en el mercado, por ello el gobierno se lo está pensando mucho, porque eso puede ser una señal tremenda. Sí. Emitir un nuevo bono que no tenga cobertura del Banco Central.
Puede que no solucione el problema, sino que incluso lo agrave. Sí, eso puede ser muy interesante, desde luego. Vamos a ver en qué queda al final. Pues si queréis pasamos a comentar otro par de cuestiones ya en la recta final del programa. Vamos a hablar, si queréis, del tema de las hipotecas. Hemos visto que los datos de hipotecas del mes de enero que acaban de salir pues han sido francamente malos. Ha habido nada más que poco más de 29.000 hipotecas en este mes. La caída desde el pico de la burbuja es nada menos que del 77%. La caída respecto al año pasado es del 41%. ¿Cómo valora esto, Eduardo, el tema de las hipotecas? Porque parecía que con la LTRO, es decir, la línea que ha abierto la banca española, el Banco Central Europeo, iba a revivir un poco el crédito, pero no parece que haya sido así. No hay una ecuación riesgo-rentabilidad adecuada en hipotecas para los bancos. No pueden salir del pozo donde están, tienen el Euribor tan bajo que ya no les compensa prácticamente. Les gustaría tratar de sustituirlo por algo, pero claro, es como decir, me gustaría vender las naranjas al doble de precio. No puede. Se habla de la banca, pero son entidades individuales. Por más que ellos quieran subir, si suben se quedan fuera del mercado. Entonces, en un mercado que está cayendo de precio, con un Euribor tan bajo, unos márgenes tan bajos, digamos, no tienes interés en prestar. Entonces, lo que hace el banco históricamente la banca cuando no encuentra condiciones, no es que gradúa el precio al riesgo del cliente, sino que simplemente deja de actuar. Entiendo, o sea, que no mete un Euribor más 7 puntos, sino que sencillamente no presta, ¿no? Simplemente no presta. Ya entiendo. Entiendo, además, para su cartera y tal. Pero... Además que el otro día hablando con una directora de una sucursal de Bankia, con la que tengo cierta amistad, me comentaba eso, que están ofreciendo préstamos hipotecarios a Euribor, más cuánto me dijo, creo que era más 4 o así, o más 5, ya no recuerdo la cifra exacta, era muchísimo, y decía, no damos ni uno. Era el comentario que hacían. O sea que lo ofrecían. Bono español a 30 años al 6%, descontable en el BCE claro, y sin esfuerzo. Sí. No, que está claro que ahora mismo no es interesante para ellos. Y sin embargo... y el problema que tiene la cartera actual de eso, que se sigue hundiendo en las profundidades con las inyecciones de liquidez. Claro, el Euribor cada vez más bajo significa menos rentabilidad, y menos rentabilidad, y menos rentabilidad. Claro. ¿Y cómo valora el tema de que el nuevo crédito a las empresas sí que haya aumentado algo en el mes de enero? El tema de refinanciaciones, tema de extensiones de... alguna operación puntual grande. Sí, porque hemos visto que los próximos meses. Ha sido el gran crédito, sobre todo, el que ha aumentado. Por eso. Ese macrocrédito de más de 1 millón de euros que ha aumentado, creo que ha sido de 29 a 32.000 millones. O sea que puede ser operaciones puntuales de refinanciación que estaban esperando a que el Banco Central Europeo soltara el dinero, ¿no? Sí. Lo veremos ahora. Sí, yo también lo he interpretado así, porque es muy curioso que el crédito a la vivienda haya seguido cayendo, el crédito al consumo también, el crédito a la pequeña empresa, el pequeño crédito de menos de 1 millón de euros, no quiero decir que sea la pequeña empresa, sino el pequeño crédito, haya aumentado muy muy poquito, y sin embargo el gran crédito sí que ha aumentado mucho. Da toda la sensación de que había una o bastantes operaciones grandes esperando a refinanciarse, porque la banca no tenía liquidez, y una vez que ha tenido la liquidez que le ha proporcionado el Banco Central Europeo, pues sencillamente todas esas operaciones se han liberado. Da toda la sensación de que no sea un crédito real que haya fluido a la economía, sino más bien el evitar que haya créditos que entren en mora. Sí, Andrés, ¿cómo valoras el tema de las hipotecas y el tema del crédito que hemos dicho también? Bueno, pues yo creo que es algo inevitable, porque sin financiación exterior a largo plazo, pues ni formación de capital por parte de jóvenes o inmigrantes que lleguen, pues es algo que no es inevitable, ¿no? Que ese desapalancamiento realmente se inicie, ¿no? Porque las familias lo han iniciado tímidamente, pero en el conjunto de España pues es muy plano,
y en el caso de las administraciones públicas crecía a tasas de país emergente, ¿no? 15-20%. Nos va a tocar desapalancarnos y esto es solo el principio. Lo sorprendente quizá es que en el mes de enero ya entraba en vigor algunas de las promesas electorales del PP, como la recuperación de la deducción por compra de vivienda, y no se ve que haya tenido el más mínimo impacto. Yo creo que el mercado inmobiliario, hasta que no veamos grandes volúmenes de operaciones en el mercado residencial, pues estará muy lejos del equilibrio. Siempre nos fijamos en la variable precio, pero yo creo que en estos momentos la más significativa es la variable cantidad, y nos dice que el mercado inmobiliario le queda mucho ajuste. Muchísimo, pero si es que eso que dicen de que no, es que no pueden bajar más, porque si bajan más ya van a estar los precios por debajo del coste de reposición, pero es que eso no tiene nada que ver. O sea, que tiene que ver. El círculo vicioso de cuanto más caigan los precios, más se endurece la financiación, porque a los bancos, claro, quieren prestar menos y con mayores garantías. Ese círculo vicioso que lleva el precio al sube en Estados Unidos y en Irlanda, si solo se ha interrumpido con nacionalizaciones del mercado. ¿Con las, perdón? Con que el Estado asuma el riesgo, nacionalización del sistema hipotecario. Si no se interrumpe así ese proceso, el proceso sigue hundiendo el mercado hasta el infinito, hasta abajo. Porque cuanto más bajan los precios, más cierro el grifo, porque más garantías tengo que pedir. Cuanto más garantías pido, menos presto. Cuanto menos presto, más caen los precios. Y ese círculo vicioso, que es justo el espejo de lo que pasó en el mercado alcista, pero al revés, el mercado alcista, cuanto más suben los precios, menos garantías pido. Y ahora es al revés. Ese círculo vicioso sigue. No, y se está acentuando. Hasta el único suelo teórico sería el mercado de cash, es decir, ¿cuánto se ve alquila esto al año? 1.000, pues mira, te doy 3.000 por el piso, en proporción. Ese es el único suelo, es decir, operaciones sin financiación. Pero mientras no se solucione el problema que tenemos realmente con los alquileres, esto no va a ningún lado, Manuel, porque no porque las leyes de alquiler sean malas, que son normales, son unas leyes normales, sino porque realmente tenemos unas leyes que favorecen, o sea, el funcionamiento práctico del mercado de alquiler favorece al inquilino que no paga frente al inquilino que paga. Es decir, estamos favoreciendo a los, por hablando mal y pronto, estamos favoreciendo a los sinvergüenzas. Es decir, porque el señor que coge, se mete en un alquiler, paga un mes, luego deja de pagar, pues a lo mejor tarda en echarle 1 año o 2 años debido al mal funcionamiento de la justicia. Sí. Entonces, y eso hunde literalmente o sea, quiere decir que los precios de los alquileres son probablemente el doble de lo que deberían ser debido a eso, ¿eh? O sea, no te exagero absolutamente nada si te hablo del doble, porque los propietarios son absolutamente reacios a sacar al alquiler sus propiedades. Es que no tiene ningún sentido. O sea, el otro día leyendo un libro de Amando de Miguel en que comentaba cómo era su infancia, cómo su familia se vino a Madrid en los años 50 para que él estudiara a finales de los 40. Comentaba que se vieron en una situación muy apurada a nivel económico y su padre dijo, bueno, pues dejamos de pagar el alquiler y mientras nos echan y no, ya encontraremos algo. Pues encontraron la gran sorpresa de que antes de que hubieran pasado 2 meses se presentó un policía municipal en la puerta de su casa a las 9 de la noche y les dijo, pues tienen ustedes 1 hora para dejar la casa. Pues evidentemente, si tenemos unas leyes de desahucio que en teoría están bien, que defienden el que haya un mercado del alquiler que funcione, que defienda a los inquilinos que paguen puntualmente frente a los que no pagan, pues vamos, el mercado de alquiler puede funcionar y los propietarios se animan a sacar los pisos a alquiler a unos precios razonables, pero en estas circunstancias en que se pueden ver 1 o 2 años con su piso totalmente secuestrado por un sinvergüenza, pues evidentemente no, las cosas no pueden funcionar. O sea, es que el mercado de alquiler no puede funcionar y yo no veo que haya ningún interés en solucionar esto, que es una cosa gravísima, ¿eh? Lo conozco de forma práctica. He tenido que participar en desahucios y el problema es bastante complejo, desde luego. También que no es tanta la gente que está en el mercado de alquiler, no es tanta,
y estaríamos hablando de que ante la imposibilidad de poder acceder a vivienda en propiedad, la gente va a haber un momento en que los jóvenes van a tener que casarse y van a tener que pensar en irse a un piso. Punto y pelota. Ahora, estoy contigo que tiene que cambiar esa cultura de la morosidad en el alquiler. Y a ese respecto, pues da para otro debate, sinceramente. Sí, no, claro que da, claro que da. Bueno, si queréis comentar algo ya para terminar el tema de los depósitos, que habíamos hablado de la caída de los depósitos y ya con esto terminamos. Eduardo, que este es un tema que yo sé que sigue muy de cerca, ¿qué nos tiene que comentar respecto a esto? No, entiende que sigue en paralelo con la caída de financiación, porque una cosa es el espejo de otra. Si cancela un préstamo, por definición un depósito desaparece en el agujero oscuro del balance de la banca. Y nada más. Y la fuga que está viendo o cómo se está hinchando el balance de la banca con capital, digamos, muy barato en el sentido de no barato porque les cueste poco, sino barato porque lo consiguen fácilmente con pagarés y con participaciones. Ya, y sin embargo lo que son depósitos como tales, pues vemos que están cayendo, ¿no? No, Sí. está cayendo y eso es una de las cosas que los hombres de Nigro insisten mucho. Lo mismo lo hicieron en Portugal, que es que aumente usted los depósitos como base de su financiación. Pues, la otra forma de hacerlo es contraer todavía mucho más el crédito. Claro. Andrés, sobre este tema de la caída de los depósitos, que tú lo sigues también, ¿no? Sí, no, a mí me gustaría introducir una hipótesis. Yo no tengo los datos de que esto efectivamente sea así, pero tiene todo el sentido. Y es que tengamos en cuenta que buena parte de los esquemas de protección para recapitalizar las entidades quebradas van contra el Fondo de Garantía de Depósitos. Fondo de Garantía de Depósitos que con Banco Valencia se va a agotar. Entonces, yo creo que las entidades, para evitar pagar el agujero, están desviando producto de ahorro hacia productos que no cuenten para la contribución en el Fondo de Garantía de Depósitos. Ajá. Esto sería peligroso porque esos depósitos no estarían amparados por ningún tipo de cobertura legal. Cobertura económica no hay porque el Fondo de Garantía de Depósitos en España, como comentaba ahora, pues está prácticamente consumido. Se aumentó de 20 a 100.000 euros por cuenta la garantía por titular y entidad, y no se aumentó en la misma medida las garantías económicas depositadas, con lo cual esto no deja de ser un brindis al sol del mismo calibre que el derecho a la vivienda o al trabajo que consta en la Constitución, de modo que los depósitos y el ahorro en los bancos pues está en una situación mucho más frágil de lo que el ciudadano percibe. Esa es mi percepción. Sí. Más nos vale que el Banco Central Europeo siga respaldando a toda la banca europea, porque es que si no, el día que deje de respaldarla... La prima de riesgo en España no está sufriendo mucho, pero siempre, digamos, tenemos algún indicador que nos preocupa. Hoy es la bolsa la que está coqueteando con bajadas del 2%, mientras en Europa el resto de Europa está entre el 0,2 y 0,3, ¿no? No, pues sí que es normal, Andrés, es lo mismo, estamos entrando en la misma dinámica que pasó en Grecia. El ATEX le pasó lo mismo, el ATEX se desvinculó totalmente del resto de índices europeos en un momento dado, que si no me equivoco fue en la primavera de 2010, y a partir de ahí pues fue la caída hasta el infierno. Yo no sé ahora mismo en cuánto estará, pero debe andar con caídas del 80 y tantos %, si no me equivoco. Hace ya unos meses que no lo miro, pero vamos, la última vez que lo miré andaba cerca del 90. Y el IBEX, desgraciadamente, como entremos en una dinámica la griega, pues seguirá el mismo camino, si es que no tiene otra... No. Es el problema que cuando baja un poco la fiebre ya nos hemos curado, pero en realidad los CDS nunca bajaron. Después de las operaciones de finales del año pasado, a principios de los CDS siguen en 300 y pico, y ahora en 400.
Lo que pasa es que aquí el problema es siempre lo mismo que le pasaba a Zapatero, ¿no? Deja de llover y ya se arregló todo. Entonces ya dejó de hacer nada. Pero la tendencia de fondo sigue siendo claramente a empeorar. La tendencia a empeorar, desde luego, que sigue a empeorar y lo que más preocupa es la cantidad de artículos y de artículos de gente influyente que están saliendo en el exterior ya sobre la imposibilidad del ajuste español. O sea, que es continuo. Todos los días prácticamente. Es que hay muchos agujeros negros, agujero negro de las comunidades, agujero negro de la banca, de lo que va a necesitar al final, se va a devolver lo del fraude, ¿no? Agujero negro de la seguridad social, que ya entra en déficit. Agujero negro del desempleo. Entonces, hemos estado aquí esperando a los hombres de negro. Igual que hacía Hitler en la Segunda Guerra Mundial, cuando iba a invadir un país, pues unas semanas antes aquel país se llenaba de turistas alemanes. Iban en bicicleta y por ahí tomando fotos. Pues aquí igual empezarán a venir los hombres de negro a preguntar cosas, de cómo funciona esto. Sí, porque es que veo que hay mucho desconocimiento en el exterior de cómo funciona realmente todo el sistema de financiación, la independencia que hay entre autonomías, entre de ayuntamientos, los controles que hay sobre ello, cómo está la contabilidad. O sea, hay muchísimo desconocimiento. Y yo creo que según lo van descubriendo, por lo que usted decía antes, se les va cayendo la mandíbula. Porque es que no dan crédito a lo que está pasando aquí, pero en fin. Manuel, no sé si quieres añadir algo más, ya para terminar una última intervención. Hemos tenido una conexión un poco accidentada. Bueno, no, es ilustrativo como siempre. La verdad, ¿qué quieres que te diga? La exposición de depósitos en general de nuestro país no puede ser muy buena mientras tengamos que devolver toda la deuda privada de la que los bancos no son más que intermediarios. Así que, pues no le veo mucha esperanza por ahí. No, toda la formación de ahorro que hay en este país se va a ir a pagar deuda, literalmente. Andrés, ¿querías añadir algo más antes de terminar? No, solamente, mira, acaba de salir una noticia de última hora en Europa Press en el que dice que el PP amenaza con retirar su apoyo a Artur Mas y asume las tesis independentistas de convergencia. Bueno, por lo que hablábamos de las tensiones regionales que vamos a vivir, pues nada, ahí las tenemos ya. Sí, eso es algo que venimos vaticinando hace ya tiempo. Eduardo, para terminar, si quería comentar algo. Nada, estamos aquí esperando a los hombres de negro. Sí. Pero como decían en la película, el negociador, ellos eso sí que no negocian con nadie. Sí. Yo creo que citando otra película, que es Matrix, yo creo que habría que advertir en la entradilla de estos programas las cosas que decimos, ¿no? Porque se nos van a asustar los pobres oyentes, porque es muy diferente de lo que cuentan sus periódicos y sus teles. Nada, si para el que no quiere asustarse, te aseguro que no escucha nuestro programa, ¿eh? El que lo escucha es precisamente para poder oír estas cosas, porque no hay otra manera de oírlas casi. Bueno, en fin. Muy bien. Pues nada, os agradezco mucho, como siempre, el que hayáis estado por aquí. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Y nada, a ver si otro día tenemos más suerte con la conexión, porque al final se nos ha caído 2 veces. Y muchas gracias, Manuel, y vuelvo a decir lo mismo, a ver si tenemos más suerte y que te mejores, por supuesto, de ese dolor de espalda. Nada, gracias, ningún problema. Gracias a todos vosotros. Y muchas gracias, como siempre, Andrés, que eres el único que ha aguantado la conexión todo el programa. Muy bien, pues muchas gracias, atentos a sus pantallas. Muy bien. Muchas gracias, amigos de Colectivo Burbuja, y hasta el próximo programa.
Están ustedes escuchando Economía Directa. Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí. Estás escuchando Manicomios. Me dijo que había aprendido español guiando a los turistas por los zocos y el palmeral de Marrakech. Y que un día, escondido sobre el bastidor de un inmenso camión, logró pasar a España desde Ceuta con la fortuna de no ser descubierto. Aún no había acaecido el tiempo de las pateras y la ley de inmigración, así que pudo arreglar los papeles y quedarse a vivir aquí. A través de un amigo, logró un empleo como pinche de cocina en un pequeño bar del Extrarradio, sí, creo que me dijo, del Extrarradio de Madrid. Le pagaban poco, pero estaba acostumbrado desde siempre a comer de manera frugal. De modo que conseguía ahorrar para enviar dinero a sus padres en Marruecos. Nunca entendió qué era eso de la burbuja inmobiliaria, como tantos españoles, pero sí sufrió en carne propia los efectos de la crisis. El dueño del bar, para salvar su negocio, tuvo que despedir personal, y aunque los pinchitos que preparaba Abdallah eran muy apreciados por los clientes, fue el que menos antigüedad tenía. Se vio en la calle de un día para otro y hubo de ingeniárselas para pagar la pensión y también para comer de vez en cuando un bocadillo. Yo estaba tomando café sentado en una terraza y se había acercado con objeto de venderme algo que llevaba en la mano y en lo que no reparé. Lo invité a un té moruno y se sentó sonriente, pero a la vez desconfiado ante lo que consideraba una deferencia muy inusual y además extraña. Le pregunté de qué vivía y me dijo que toda su familia se había dedicado a la transmisión oral de cuentos en la plaza de la Yemá, el FNA, de modo que Abdallah se consideraba un poeta e iba por las calles ahora vendiendo sus escritos. Me extendió uno en un folio y me pidió €1. Le di 3 y me sorprendió con un abrazo inesperado. Me dejó muy sorprendido, pero no dijo nada más. Se levantó y siguió caminando calle abajo. Desdoblé el papel y comencé a leer. El cuento, lo había puesto encima, se titulaba Habib ya no mira las estrellas. No, Habib, la tierra donde marchará mañana tu padre no está tan lejos como las estrellas que ves encima de nuestra choza. Pero allá donde va, él las seguirá viendo como cada noche nosotros. Y serán las mismas, Habib, aunque te parezca imposible. No lo entiendo, madre. Estas son nuestras estrellas y aquella nuestra luna. No quiero que nadie se las lleve hacia el norte. Baja la voz, cariño, que tu padre necesita descansar para el largo viaje que le espera. Cuando seas un poco mayor y puedas ir a la escuela lo entenderás. Esas pequeñas lucecitas están tan distantes que pueden verse desde cualquier sitio, por muy lejos que te vayas de la aldea. Y
¿Podrá padre hablar con las estrellas para que éstas nos cuenten de su viaje y de su suerte? Seguro, Aviv. Cada noche nos sentaremos aquí en la puerta y escucharemos lo que ellas nos digan desde el cielo. Así estarás cerca de tu padre y sabrás cómo le van las cosas en el mundo al que mañana marchará para traerte el regalo más preciado. ¿Una bicicleta, madre? ¿Una tableta de chocolate? ¿Agua para bañarnos todos los días? ¿Ya no tendremos que comer siempre un puñado de grano con saltamontes? No, pequeño. Tu padre caminará tanta distancia, viajará tan lejos para buscar el futuro. Ese es el regalo más preciado que puede traerte, porque el futuro hace mucho tiempo que se fue a vivir de aquí a otros mundos. No lo entiendo, madre. ¿Qué es el futuro? ¿Por qué lo dejamos marchar si era nuestro? Una noche como esta, mi padre, que era muy sabio y jefe de la tribu, me contó algo muy parecido a lo que yo te estoy diciendo ahora, Aviv. Cuando llegue la luna llena, te narraré esa historia completa y te explicaré qué es el futuro, aunque yo no lo he visto nunca. Madre, hace ya 3 meses que vi marchar a padre con lágrimas en los ojos y levantando una nube de polvo con su vieja sandalia. Ya no quiero salir más a hablar con las estrellas. Anoche cuando mirábamos al cielo, me pareció verlo en una playa. No se movía y tenía las ropas destrozadas. Las olas le bañaban casi todo el cuerpo. No se movía, madre. No hablaba. Y las estrellas, madre, las estrellas no me quisieron decir nada. Esto ha sido Manicomios por Jorge Batista Prats y Rubén Muñoz.